Bien, con la finalidad de comparar estos vectores con expresiones analíticas que nos van a pedir, vamos a escribir los cuadros estos que corresponden a las ecuaciones del mismo color que aparecen los puntos que estamos graficando y aproximando. Entonces damos doble clic aquí y bueno, podemos aumentar o podríamos aumentar un poquito esto, pero bueno, mejor lo dejamos así. Y en apariencia seleccionamos que en lugar de color negro, un color que se parezca a ese. Y bueno, vemos que es el color violeta, le decimos aceptar, aceptar y ya nos aparece aquí. Y para este hacemos lo mismo, apariencia. Vamos a aumentarlo un poquito a 11 y de color violeta. Bien, entonces podemos observar que la rapidez viene dada por dos ecuaciones. Ambas son rectas, pero la primera, que es v igual a, o rapidez igual a menos 1.29 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más 1.18 metros sobre segundo, vemos que es válida aproximadamente entre 0 y 0.9 segundos, en tanto que la ecuación rapidez igual a 1.28 metros sobre segundo al cuadrado por t menos 1.17 metros sobre segundo será válida en el rango que va aproximadamente de 0.9 segundos hasta 1.8 segundos. En la práctica nos piden que escribamos esas ecuaciones, entonces aquí las escribimos. Lo que obtuvimos de las gráficas nos dice que la rapidez 1 es menos 1.29 metros sobre segundo al cuadrado por t más 1.18 metros sobre segundo y es válida desde t igual a 0 hasta que es menor de 0.9 segundos, en tanto que esta otra ecuación es válida únicamente cuando t va entre 0.9 y 1.8 segundos. Aquí observamos que, bueno, debe cumplirse el requisito de que la rapidez sea siempre positiva. Entonces aquí vemos que si t vale 0, nos quedaría negativo, por lo tanto no es posible para esta ecuación un valor de t igual a 0. El mínimo valor es de 0.9 segundos aproximadamente, para que nos quede esta cantidad diferente de 0. Y esta otra, en cambio, puede valer t igual a 0. Cuando t vale 0, nos daría que la rapidez 1 es 1.8 metros sobre segundo. Y pues eso en nuestra gráfica corresponde aproximadamente a este valor que se encuentra por acá. Para continuar, vemos que nos dicen que escribamos la ecuación de la rapidez del deslizador a partir de la que hemos obtenido para la velocidad. Bien, anteriormente acá arriba aparecía la velocidad, ya la habíamos obtenido a partir de una gráfica y nos decían o obtuvimos que la velocidad era igual a 1.29 metros sobre segundo al cuadrado por t menos 1.28 metros sobre segundo, todo esto en i más 0 en j. Entonces, esta es la componente x de la velocidad y esta es la componente y de la velocidad. Bien, entonces, si queremos encontrar la rapidez, habíamos dicho, según nuestro formulario, que la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces debo calcular la magnitud de ese vector, que es el vector velocidad. Y bueno, si recuerdan, la magnitud de un vector venía dada por la raíz cuadrada. Aquí es muy importante esto que habíamos mencionado anteriormente. Anteriormente no había problema si esto era negativo o positivo porque lo elevábamos al cuadrado.
Pero aquí sí es importante considerar que se trata de la magnitud de esta cantidad, de esta función. Esta es una función que depende del tiempo. Entonces es la magnitud de esta componente de la velocidad en x elevada al cuadrado más la componente en y, magnitud de la componente en y elevada al cuadrado. En este caso, pues la magnitud es 0, sabemos que es 0, y tendríamos nosotros que tenemos que calcular quién es la magnitud de esta cantidad elevada al cuadrado y obtenemos la raíz cuadrada. Entonces, lo que nos quedaría sería la magnitud de esta componente, de la componente en x de la velocidad. Entonces nos piden calcular quién es la componente de la velocidad en x. Hacerlo, bueno, no es tan simple, ya que tenemos que repasar un poco sobre la función valor absoluto. Y bueno, si recuerdan en matemáticas, tenemos que la función valor absoluto de x nos dicen que es igual a x cuando x es mayor o igual a 0, o es igual a menos x si x es menor que 0 o si x es negativa. Y bueno, podemos verla con un ejemplo. El valor absoluto de 5 es igual a 5, ya que 5 es positivo, es mayor que 0. La magnitud de menos 5, en cambio, es menos 5, porque menos 5 es menor que 0, es negativo. Finalmente, como es menos 5, pues nos queda que es 5. Sin embargo, debemos tener cuidado con esta función cuando x no es una función así tan simple, sino que tenemos una función un poquito más complicada. Entonces, la magnitud o el valor absoluto de una función f de x, magnitud nos referimos siempre a un vector. Bueno, en matemáticas se habla del valor absoluto de una función. Entonces, el valor absoluto de una función f de x va a ser igual a f de x siempre y cuando el valor de esa función, cuando lo evaluamos, sea mayor o igual a 0. Dicho de otro modo, sea positivo. Y va a ser igual a menos f de x cuando esa función tenga un valor negativo. Muy bien, tenemos nosotros una función que es la rapidez, la cual viene dada por la magnitud de una componente. Y bueno, aquí nos sobra esto. Entonces, vamos a calcular quién es la magnitud de esta función. Y según vemos aquí arriba, vamos a tener que va a tener dos valores. La rapidez 1 va a ser igual a la función que yo tengo aquí, siempre y cuando esta función tenga un valor positivo. Y va a ser igual a menos ese mismo valor cuando lo que tenemos entre paréntesis, pues, sea negativo. Bien, para escribir esto de otra forma, vamos a resolver la desigualdad que tenemos aquí. Entonces, 1.29 metros sobre segundo al cuadrado por t menos 1.18 metros sobre segundo debe ser mayor o igual a 0. Debe ser positiva. Vamos a encontrar cuál es el valor que debe tener t para que cumpla con esta relación. Simplemente despejamos y vemos que t debe ser mayor o igual que 1.18 metros sobre segundo sobre 1.29 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da un valor de t mayor o igual que 0.91 segundos. Por lo tanto, para que esto se cumpla, para que la función sea positiva, t debe ser mayor o igual a 0.91 segundos.
Entonces t debe ser mayor de 0.91 segundos y podemos observar que de donde estamos obteniendo nosotros la velocidad es de una función que es válida hasta 1.8 segundos. Por lo tanto, esta expresión para la velocidad va a ser válida entre 0.91 segundos y 1.8 segundos para el tiempo t. Y el signo menos lo vamos a agregar cuando t sea mayor o igual que 0 y sea menor o igual que 0.91 segundos, es decir, es la otra región, es de 0 más o menos hasta aproximadamente la mitad del recorrido. Bien, entonces podemos observar que la rapidez va a venir dada por dos ecuaciones. Esto entonces es lo que hemos colocado ya aquí. Son los valores obtenidos. Para la rapidez, no es para la velocidad, perdón, es para la rapidez. Bueno, si dije velocidad no es cierto, es para la rapidez en este rango y en este otro rango. Nos piden que grafiquemos esta ecuación o estas ecuaciones en la misma gráfica o en el mismo lugar donde anteriormente graficamos la rapidez utilizando el programa Lawyer Pro. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica para la rapidez utilizando el programa Lawyer Pro. Entonces queremos graficar, recuerden, las ecuaciones para la rapidez, que son 1.29 metros sobre segundo al cuadrado por t menos 1.18 metros sobre segundo. Estas ecuaciones van a ser graficadas como cuando nosotros graficábamos una función que estaba definida en un cierto rango. Entonces vamos a ir a nuestro programa, vamos a ir a datos, al visor de datos y bueno, yo ya las escribí aquí, pero bueno, la forma en la que se escriben es que se va uno a datos, bueno, primero a la primera página, datos, nueva columna manual, nueva columna calculada y ahí vamos a definir. Entonces nuestra rapidez 1, aquí la escribimos su abreviatura, sus unidades que serían metros sobre segundo y aquí vamos a escribir la expresión. Yo ya las escribí, entonces simplemente vamos a verlas. Aquí aparece la rapidez 1, damos doble clic y vemos cómo está definida. Caray, no quiere, aquí está. Rapidez 1, metros sobre segundo y vemos cómo se escribe. Es 1.29 por tiempo menos 1.18. Entonces no vamos a escribir las unidades, simplemente escribimos 1.29 por esta variable debemos obtenerla de acá, de donde dice, de donde aparecen las variables columnas o las columnas, los valores que están en las columnas para las variables. Entonces ahí seleccionamos tiempo y menos 1.18, que es lo que vamos a tener para la rapidez 1. Para la rapidez 2 podemos observar que es menos 1.29 por tiempo más 1.18. Simplemente los signos son al contrario. Decimos aplicar y vamos a graficarlas aquí. Bueno, aquí no, en la gráfica de rapidez. Aquí está. Bien, entonces vamos a rapidez, decimos más y vamos a graficar los valores de la rapidez 1, la rapidez 2, le decimos aceptar. Y vamos a ampliarlos un poco más. Podemos observar que tenemos dos gráficas, una aquí y la otra aquí. Estas gráficas que corresponden a rapidez 1 y a rapidez 2, por supuesto, no son válidas en toda la región. Según vimos cuando las obtuvimos, una era válida en una región que era aproximadamente hasta 0.9 segundos. La otra era válida de 0.9 segundos aproximadamente a 1.8
segundos. Bien, entonces para hacer que se distingan un poco, vamos a cambiar el formato de estos puntos que las representan. Para ello nos vamos a datos. En el visor de datos damos doble clic sobre B1. Ay, Dios, aquí como que no quiere. Entonces nos vamos a ir a datos, en el visor de datos, no, debemos irnos aquí. Y vamos a ir a rapidez 1. Vemos que tiene un color ahí un tanto naranja. Bueno, se lo podemos dejar o se lo podemos cambiar. Vamos a opciones. Y aquí viene que va a ser graficada esos puntos en color naranja en círculos vacíos. Entonces vamos a poner que son círculos rellenos, al menos para que se noten más. Círculo vacío, círculo relleno. Y vamos a ponerlos en color pequeño. Bien, ya que estamos aquí, vamos a ir con la rapidez 2. Vemos que está en color violeta. Este se va a parecer a esta otra rapidez. Entonces vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en color violeta oscuro. A ver otro. En este verde oscuro dice que va a estar en forma de triángulos de color. Otra vez dice cuadro vacío. Vamos a cambiarlo a cuadro lleno. Y lo vamos a poner en color pequeño también para que quede de tamaño diferente. Decimos aplicar y vamos a nuestra gráfica de la rapidez. Y así podemos observar que estas funciones que hemos obtenido nosotros en forma analítica, bueno, analítica haciendo un poquito de análisis matemático, haciendo el álgebra pues del valor absoluto, vemos que cada una de ellas representa la rapidez o coincide con la rapidez que había calculado el programa en forma numérica. Y bueno, por supuesto que los valores que nosotros obtuvimos son mejor o se extienden a un rango, sus valores, más amplio que lo que hace el programa. Si queremos, podemos obtener sus ecuaciones. Ambas son rectas, entonces vamos a un ajuste lineal para rapidez 1, rapidez 2, decimos aceptar y aquí va a darlas en forma de rectas. La rapidez 1 es 1.29 por 1. Este va a ser, tiene una pendiente positiva y este una pendiente negativa. Entonces el que tiene una pendiente negativa son los puntos que están en verde. Ahí para distinguirlos claramente vamos a ir aquí a apariencia. Podemos poner de un tamaño 12 y en lugar de negro, en lugar de negro vamos a poner un color verde oscuro para indicar que se trata de la ecuación esta. Entonces esta función por supuesto nada más va a ser válida para este movimiento de aquí hasta aquí. Esta parte no es válida para el movimiento pues o para representar la rapidez. En tanto que esta otra que es de color naranja, vamos también a representarla en un tamaño 12 y con un color naranja. Decimos aceptar, aceptar y ya está. Bien, entonces esta función o esta ecuación para este movimiento nada más va a ser válida de aproximadamente aquí hasta acá. Bien, veamos qué más nos pide el programa. Bueno, nos dice que si coinciden ambas gráficas, ahí ustedes las ven y si dicen que sí, que más o menos, pues ahí contestan usando su criterio. Bien, luego nos dice que vamos a utilizar el valor obtenido analíticamente en el paso anterior para la rapidez y que obtengamos analíticamente una ecuación para la distancia recorrida mediante integración. Es decir, la distancia la vamos a obtener integrando la rapidez con respecto al tiempo.
Se supone pues que ya ustedes han aprendido a integrar, y si no, pues es muy fácil hacerlo. Nada más que pues hay que dedicar un poquito de tiempo, hay muchos cursos ahí en internet. Y recuerden, en nuestro caso la función que queremos integrar en realidad es muy simple. Y nuevamente la distancia, como es la integral de la rapidez y tenemos dos valores, pues vamos a tener dos valores para la distancia recorrida. Cada uno viene dado por la integral de una función, que bueno, son muy parecidas, lo único que difieren es en los signos. Muy bien, entonces vamos a integrar la rapidez 1, que recordemos que era 1.29 metros sobre segundo al cuadrado por t menos 1.18 metros sobre segundo. La integral de esta cantidad pues es muy fácil porque aquí tenemos una constante por t. Entonces pues nos va a quedar que es la constante por la integral de t. Y la integral de t con respecto a t sabemos que es t cuadrada sobre 2. Entonces aquí tenemos t cuadrada y el sobre 2 lo aplicamos al corchete. Bueno, lo aplicamos al producto pues del corchete por t, quedándonos la mitad de 1.29, que redondeado a dos decimales nos queda que es 0.65 metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos nada más una constante, pero tenemos que es la constante por dt, por lo tanto nos quedaría la constante por la integral de dt con respecto a t, que nos da t. Como es una integral indefinida, vamos a sumar una constante más c1. Y recordemos que esta rapidez es válida únicamente en esta región y por lo tanto esta distancia recorrida, puesto que procede de una ecuación que nada más es válida en esta región, también va a ser válida únicamente en esa región. La distancia 2 pues es la integral de prácticamente los mismos términos, solo que con signo cambiado. Entonces, en lugar de 0.65 tendremos menos 0.65 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrada más, y vamos a sumar una constante 2 y esta integral nada más va a ser válida en esta región. Bueno, nos dicen que utilicemos el programa Lawyer Pro para mostrar la distancia recorrida en función del tiempo, que ajustemos la gráfica utilizando una cuadrática y que obtengamos una relación para la distancia recorrida y la mostremos en la gráfica y que escribamos la ecuación. Bien, entonces anteriormente ya hemos obtenido la distancia recorrida en un video anterior y simplemente la vamos a graficar. Entonces vamos a ir a nuestro programa, vamos a copiar esta gráfica, añadimos una página, decimos aceptar, la pegamos y aquí en lugar de rapidez va a ser distancia recorrida por el deslizador en el riel inclinado. Bien, entonces decimos aplicar y aquí vamos a graficar la distancia recorrida y tenemos aquí una gráfica. La ajustamos. Recuerden que para ajustar rápidamente se utiliza esta opción y ahí la tenemos. Bien, nos dice que hagamos una aproximación a una parábola. Aquí si yo hago una aproximación a una parábola solamente, resulta que la aproximación va a ser bastante mala. Y como hemos visto, lo que tenemos son dos funciones. Una que es válida más o menos desde que t vale 0 hasta que t vale 0.9. Vamos a aproximarlo a una parábola, una cuadrática. Y la otra parte también, pero se trata de dos cuadráticas entonces.
Una que es válida para una región y otra que es válida para la otra región. Entonces, ambas, sin embargo, representan estos puntos verdes y los vamos a poner en color verde. Y además nos piden que grafiquemos, aquí nos dice grafiquemos las ecuaciones anteriormente obtenidas para la distancia. Entonces, dejen ver si las tengo yo. Recuerden que son simplemente estas ecuaciones. Perdón. Estas ecuaciones son las que aparecen aquí. Menos 0.63 por t cuadrada más 1.16 por t más c, que en este caso vale 0, y la otra es 0.63 por t cuadrada menos 1.15 por t más 1.06. Entonces, esas ecuaciones son las que he escrito aquí. Son válidas cada una en una región. Ahí vemos aproximadamente el cual. Y luego nos dicen que grafiquemos las ecuaciones obtenidas anteriormente de manera analítica para la distancia recorrida, es decir, estas que están acá. Bien, entonces vamos a agregar esas ecuaciones aquí. Y bueno, no están. Entonces voy a pausar un poquito el programa para que no, el video para que no se haga tan grande. Bien, entonces he escrito ya las ecuaciones. Aquí vamos a datos, al visor de datos, y podemos observar que ya aparece una de 1, la cual podemos observar. En datos, que aparece D1, aparece distancia 2. Para graficar estas ecuaciones, bueno, para ponerlas primero, recuerden que es simplemente editar. Bueno, se introdujeron como columnas definidas y estas columnas definidas son menos 0.65 por tiempo al cuadrado más 1.18 para D2 y la otra es con los signos contrarios, distancia 1. Bien, entonces ya las tenemos aquí capturadas y vamos a graficarlas. Para ello vamos a ir aquí y además de la distancia recorrida vamos a agregar entonces las dos funciones que obtuvimos y que queremos graficar. Decimos aceptar y observen que nos aparece una aquí y la otra nos aparece en... La otra no aparece. Debe ser que se encuentra abajo. Entonces vamos a darle un clic sobre esta herramienta y ya nos aparece acá. Entonces observemos que una función nos queda abajo. Y bueno, debe representar una parte de la función o de una parte de la distancia recorrida, de la función distancia recorrida. Entonces, sin embargo, como lo que nosotros hicimos fue integrar en forma no definida, nos quedaron unas constantes de integración. Ahí vemos que para los puntos que están en azul no hay problema porque sí representan aproximadamente la solución entre 0 y 0.9 segundos. Entonces, el problema es con estos otros puntos que están en rojo. Para ello nos fijamos en que esta función tiene ahí sumado aproximadamente una constante que es 1.06. Entonces vamos a tratar de sumársela a la función
que nos representa la distancia y bueno, que está en rojo. Entonces vamos a ir a datos, al visor de datos, a ver si ya puedo hacerla que salga desde aquí, pero parece que no. Bueno, parece que no. Entonces voy a regresar aquí y para la distancia que está en rojo vamos a agregarle 1.4. Entonces me voy a su definición y aquí vamos a sumarle más 1.4. Decimos aplicar. Nos vamos aquí y podemos observar que me pasé. Era 1.06. Bien, entonces ahí ustedes la ajustan y deben de quedarles unos puntos. Bueno, estos puntos que están en azul corresponden a una ecuación que es análisis de video 1, creo. Le decimos aceptar. Los aproximamos con una cuadrática. No son los azules, son los otros. Decimos cancelar. Entonces debe ser distancia 2. Aceptar. Son los que están en azul. Los aproximamos con una cuadrática. Decimos probar ajuste. Aceptar. Y bueno, los vamos a representar en color azul. Su ecuación en color azul. Y de un tamaño 12. Aceptar, aceptar. Pues ya tenemos que esta parte entonces corresponde a esta solución. Ahí podemos observar que difieren en 2 centésimas tanto para la constante A como para la constante B. Pero nos queda bien aproximada. Esta otra hay que restarle y ajustarla. Entonces allí hay que disminuir el valor que le sumamos hasta poder ajustarla. Bien, continuando con el cuestionario, bueno, después nos dice que si coinciden ambas gráficas, deben coincidir. Y luego nos dice que utilicemos las ecuaciones desarrolladas y las gráficas para obtener los valores de la posición y de la velocidad del cuerpo para un tiempo t igual a 1.55 segundos. Bien, utilizando las gráficas de velocidad y de posición es muy fácil obtener estos valores. Por ejemplo, voy a ir a la gráfica de velocidad que se encuentra por acá. Y vamos a encontrar la velocidad para un tiempo de 1.55 segundos. Bueno, aquí no me quedó exactamente sobre una línea de esta, pero 1.55 segundos puedo observar que es aproximadamente el valor que tendría aquí. Entonces ahí abajo me fijo que para 1.55 segundos debo estar observando aquí que para 1.55 segundos la velocidad en X es de aproximadamente 0.825, 0.83 metros sobre segundo. Esto es la velocidad en X. Y la velocidad en Y pues va a ser 0. Entonces fácilmente puedo escribir yo aquí eso. Sería 0.83 metros sobre segundo en Y. Voy a tomar de aquí los vectores unitarios más 0 en J.
Oh. Aquí está. Bien, ahí quedó medio raro. Vamos a ver si... Como que hasta ahí quedó muy pequeña. Pues no quiere. Bueno, ahí la podemos hacer más grande. A ver. Copiamos esta. No, queda del mismo tamaño. La cambiamos por una I. Bueno, ahí ustedes luego la hacen mayor. El caso es que nos da que la velocidad para un tiempo de 1.55 utilizando la gráfica es 0.83 metros sobre segundo en I más 0 en J. Y para la posición, pues nos vamos a la gráfica de posición y vemos que para 1.55 segundos, bueno, otra vez la posición en Y es 0 y la posición en X es aproximadamente igual a 0.324. ¿Me pasé? No, es 1.55. Bueno, ahí está más o menos. Es de 0.32 metros en I. Entonces vamos a ir al cuestionario y lo resolvemos aquí. Es 0.32 metros más 0 en J. Bueno, aquí con estos vectores unitarios lo pegamos, acá también lo pegamos y aquí lo vamos a cambiar la J por una I. Entonces aquí tenemos ya nuestra posición utilizando la gráfica del objeto cuando t vale 1.55 segundos. Cuando utilizamos las ecuaciones, pues simplemente vamos a utilizar la ecuación para la velocidad, que ya la teníamos, y vamos a sustituir en esa ecuación el valor de t igual a 1.55 segundos. Aquí está hecho ya. Tengo la ecuación en lugar de t, 1.55 segundos menos 1.18 más 0 en j. Y haciendo la operación vemos que nos da 0.82 metros sobre segundo en I más 0 en J, que es aproximadamente el valor que tenemos aquí arriba. Entonces, la solución que obtenemos nosotros haciendo la sustitución vemos que se puede obtener con la gráfica. Es fácil obtenerla con la gráfica, es mucho más rápido. Quizás sea un poco más impreciso, pero podemos observar que es mucho más rápido. Y bueno, se supone que ya en la práctica, en el trabajo, cuando se está estudiando un proceso, pues es más rápido hacerlo de esta forma. Y la posición, digo, esta es la velocidad y la posición es 0.32 metros sobre segundo en I más 0 en J, que se obtiene también utilizando la ecuación para la posición, que es la primera que obtuvimos allá al principio. Entonces, observen que si no hubiéramos obtenido esas ecuaciones aquí, pues no podemos trabajar. Por eso es que es importante tener estas ecuaciones bien desde el principio. Y ahí cuando hacemos la sustitución, vean que nos queda que R para T igual a 1.55 segundos es 0.32 metros en I más 0 en J, que coincide con este valor que tenemos allá. Bien, en el ejercicio 12 nos piden que utilicemos la gráfica de velocidad contra tiempo para encontrar, dice, el desplazamiento y la distancia recorrida por el cuerpo entre los valores t igual a 0.4 segundos y t igual a 1.5 segundos. Y que realicemos este mismo cálculo utilizando las ecuaciones de la posición
y la distancia recorrida. Bien, el desplazamiento, bueno, la posición sabemos que es la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Eso viene en el resumen o en el formulario que vimos la vez pasada. Entonces, así como la velocidad es la derivada de la posición r, resulta que la posición es la integral de la velocidad. Ahora, este desplazamiento nos lo piden, o este cambio de posición nos lo piden entre dos valores de tiempo. Por lo tanto, para obtener esa diferencia en posiciones o ese desplazamiento, debo integrar la velocidad entre dos valores de tiempo. Entonces, gráficamente o utilizando nosotros el programa podemos hacer esto, porque recuerden que la integral de la velocidad va a ser un área y esa área va a ser el desplazamiento. Entonces vamos a ir a la gráfica de velocidad y vamos a hacer la integral entre 0.4 y 1.5 segundos. Voy a mi gráfica de velocidad y voy a integrar entre 0.4 y 1.5 segundos. Para ello selecciono la región que va entre t igual a 0.4, hay que observar aquí, entre 0.4 segundos y 1.5 segundos. Marco esa región y voy aquí donde me da el área bajo la curva, bajo la línea, que nos dicen que eso es la integral. ¿Qué quiero integrar? Bueno, tanto la velocidad en X como la velocidad en Y. Y aquí obtengo los valores. Entonces, este es el valor para la integral de la velocidad en Y y este es la integral para la velocidad en X. Esta área, este es el valor entonces que corresponde geométricamente al área, a esta área más esta área. Un área va a ser negativa porque se encuentra debajo del eje temporal, en tanto que la otra es positiva porque se encuentra por arriba del eje de tiempo. Recuerden que el eje de tiempo es este. Y la integral para la velocidad en Y me queda a 0 porque pues la función es igual a 0. Entonces esto lo vamos a redondear a dos cifras decimales. Y bueno, esto también redondeado a dos decimales, vemos que nos quedaría igual a 0. Entonces ya tengo yo aquí quién es la integral de la velocidad en X y quién es la integral de la velocidad en Y. Dejen, corrijo ahí porque está dando un valor muy raro. Integral de la velocidad en X entre 0.4 y 1.5. A ver, dejen, vemos a ver si me pedía eso. Integral de la velocidad entre 0.4 segundos y 1.5 segundos. Pues sí, está bien. Bueno, me dio un valor muy pequeño. Por supuesto, es porque esta área es negativa y esta es positiva. Muy bien, entonces este valor es el que debo anotar allá. Aquí me queda metros sobre segundo por segundo, quedándome únicamente metros. Y entonces vamos a escribir aquí que el desplazamiento es igual a 0.05 metros en I más 0 en J. Bueno, otra vez ahí tenemos problemas para escribir los vectores. Pero ahí está. Bien, entonces esta es una forma rápida de obtener este desplazamiento. Y aquí vamos a calcular la distancia recorrida. También nos piden calcular la distancia recorrida. Para calcular la distancia recorrida debo integrar la rapidez entre esos mismos valores. Entonces en el programa voy a ver la gráfica de rapidez, que es esta, y voy a integrar entre 0.4 y 1.5
segundos la rapidez. Y podemos, o vamos a la función de integrar. Vamos a integrar la rapidez nada más de los valores que nosotros obtuvimos. Podemos hacer los dos, pero debe darnos aproximadamente el mismo valor, o sea, tanto para las funciones que nosotros obtuvimos analíticamente. Bien, entonces podemos observar que la integral que nos da, o el valor de la integral ahora es redondeado a 2 decimales, 0.39 segundos. Y lo tenemos, 0.39, perdón, metros sobre segundo por segundo, nos queda metros. En este caso, ambas áreas son positivas porque la rapidez siempre es positiva y entonces esta área o este valor de la integral es esta área más esta área y nos da 0.39 metros. Entonces es el valor que nosotros debemos de escribir aquí. Delta D o la distancia recorrida es 0.39 metros. Y bueno, aquí utilizando las ecuaciones, hay que utilizar la ecuación para la posición. Primero se evalúa en un tiempo igual a 1.5 segundos y luego se evalúa en un tiempo de 0.4 segundos. El valor que se obtiene aquí se le resta a este y ya saben que debe darles aproximadamente el valor que obtuvimos aquí. Y para obtener la distancia recorrida hay que evaluar la función. Aquí es un poco más complicado porque como va de t igual a 0.4 a 1.5 y la distancia venía dada por dos funciones, hay que evaluar primero en una región de 0.4 a 0.9 y en la otra región debemos evaluar entre 0.9 o 0.91 hasta 1.5. Aquí está hecho el cálculo, bueno, ahí ustedes lo siguen y vamos a obtener que la distancia recorrida es de 0.39 metros, que es el valor que obtuvimos aquí utilizando el programa Lawyer Pro. Muy bien, entonces hasta aquí llevamos resuelto parte del ejercicio y nos falta otro donde hay que girar el video.